Muy buenos días, bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Queríamos agradecer aquí su presencia. Hoy día nos tuvimos que cambiar de sede y pedimos disculpas a las personas que este aviso les llegó de última hora y queremos agradecer a aquellos que se adaptaron a este nuevo lugar y que nos siguen sin importar dónde se aloje esta cátedra. Y por supuesto... Muchísimas gracias, muy gentil, muchas gracias. Bueno, y por supuesto, quienes nos siguen tendrán su premio. Hoy día tenemos un invitado de lujo, nos visita desde Argentina, Federico Jean-Marie. Él es un autor que trabaja también como docente en la Universidad de Buenos Aires. Él es especialista en el Siglo de Oro español y específicamente en la obra de Miguel de Cervantes. De hecho, en relación justamente con Miguel de Cervantes, él tiene algunas publicaciones de no ficción y también de ficción. Por ejemplo, la novela publicada por Anagrama en el año 90, Miguel, y también el ensayo Una lectura del Quijote, publicado en el 2004 por Seix Barral. Él tiene muchas más publicaciones que las que yo acabo de mencionar. Ha sido finalista del Premio Ralde en el año 90 con la primera novela que mencioné. Con Mitre del año 98 obtuvo el Premio Especial Ricardo Rojas. El 2008 ganó el Premio MC con Vida Anterior, publicado por MC el año 2008. Y el 2009 el Premio Clarín de novela con el libro Más liviano que el aire, publicado por Alfaguara con Clarín. En este minuto también tenemos la suerte que 2 de sus libros o más están ahí a la venta a la entrada de esta sala. Hoy día tenemos también con nosotros a María José Ferrada. Siempre le pedimos a un autor o una autora local que haga las veces de presentador, lector o primer lector. Es la persona también que nos ayuda a iniciar con las preguntas después. Así que hoy día tenemos la suerte de tener a María José Ferrada, que vuelve a su casa. Ella es periodista egresada de esta universidad. Después ella estudió un magíster de estudios de Asia y Pacífico en la Universidad de Barcelona y le ha sacado mucho trote a ese conocimiento. Ella es una autora que se hizo conocida por la literatura infantil, pero en realidad no están en sus inicios. Yo la conocí como una estupenda poeta y se nota que sigue siendo. Y a contrario de lo que es generalmente la intuición editorial, que tiende a circunscribir y atrapar a los autores dentro de un género, ella logró romper esa frontera y después de muchas publicaciones y bastantes premios en el ámbito de la literatura infantil, ella ha publicado novelas para infantiles más viejos. Para adultos, la más conocida es el libro Cramp. Entonces estamos muy felices de tener hoy día a María José y te cedo la palabra. Gracias, Rodrigo. Y gracias a la cátedra por permitirnos tener estos invitados de lujo. Este texto que voy a leer está hecho en base a la lectura de 3 libros de Federico Jean-Marie y y a varias entrevistas. Así que ya, empiezo. Un escritor de 22 años decide escribir una novela y una vez que termina la primera versión del manuscrito, se lo muestra a su tía, que es licenciada en letras. La tía lo lee,
solo para comprobar la teoría que tenía antes de comenzar con la lectura. La novela es una porquería. Con esas mismas palabras se lo dice a su sobrino. Como se trata de una tía bastante directa y algo proactiva, a su opinión agrega un consejo: que no escriba más, que siga leyendo, porque eso sí lo hace muy bien. «Imagino que leíste El Quijote», pregunta. Lo empecé 2 veces, pero la verdad es que no lo terminé», responde el joven escritor. Y a partir de ahí tiene 2 opciones. Opción 1, decir que la tía sabrá mucho de teoría literaria, pero no sabe nada de literatura. Opción 2, intentar leer El Quijote por 3ª vez y esta vez terminarlo. El joven escritor, contra todos los pronósticos, se queda con la última opción. ¿Por qué? Por necesidad, por eso. Y porque, como él mismo dirá años más tarde, los mejores personajes son los que responden lo que les da la gana, y no lo que el escritor ni los lectores estaban esperando. Aún no sabe que continuará leyendo ese libro durante toda su vida, también escribiéndolo, porque la literatura que le interesará a este joven, que ahora camina por una calle de Varadero, aún un poco enojado con la tía, será la que trabaja con la tradición hasta volverla escritura personal. Una escritura que nunca olvida, que es un diálogo. Años más tarde dirá que El Quijote fue su mejor taller, que Cervantes, novelista, poeta, dramaturgo, soldado español, ya ha hecho hace 400 años todo lo que se puede hacer escribiendo. El resultado, un personaje que por primera vez es un sujeto al que le pasan cosas. Un personaje que en sus primeras páginas necesita ser acompañado por su narrador. Ahora este personaje se duerme, ahora este personaje se despierta. Solo para enseñarle a ese mismo narrador que si le da un carácter ya puede dejar que avance por sus propios medios. En cualquier novela mía, cuando hay diálogos, no sé lo que va a contestar el otro. Soy el primer sorprendido. No corrijo las ocurrencias, las dejo hablar, dirá nuestro joven escritor, años más tarde, cuando ya tenga varias novelas con su apellido, un poco difícil de pronunciar, en el lomo. Novelas que en sus propias palabras no han sido lo que han querido, han sido lo que han querido ser y han terminado donde querían terminar. Ayúdame, Dios mía, dirá Maruja, la mujer transexual que hasta los 18 años se llamó José María y que, reconociendo que no se le da bien el tema de las géneras, decidirá inventar su propia versión del lenguaje inclusivo y de los relatos bíblicos. Adán no es más Adán luego de que Díaz le quita el pene y le hace una bonita vagina. Le dice la protagonista de la creación de Eva al cura que se encargará de escucharla, dividido entre la indignación y el morbo. ¿Escucharla? No. Jean-Marie, porque ese es el apellido del escritor que decidió leer El Quijote por 3ª vez y terminarlo, ha logrado confundirnos y lo que parecía un diálogo ha sido todo el tiempo una suma de monólogos, como el de la abuela Lita, de la novela Más liviano que el aire, frente al joven delincuente que tuvo la mala idea de asaltarla sin imaginarse que ella tendría la buena idea de encerrarlo en un baño. ¿Para qué? Para contarle la historia de su madre y para sentirse un poco menos sola, para eso. Creo que escucharme, si es que me escucha con atención, le va a ayudar a comprender su propia historia. Muchas veces pasa así, de verdad créame, que muchas veces pasa así, dice Lita, desde uno de los lados de la puerta, sin saber que nos recuerda en qué consiste la esencia de la literatura. Pero no sabemos lo que dice o grita el joven atrapado del otro lado. En esta novela, como suele pasar en la vida, solo accedemos a versiones, trozos de realidad con los que intentamos componer un todo que siempre termina por quedar un poco maltrecho. Y es que si el gran narrador, después del siglo XX, ha decidido desaparecer de la vida, es lógico que lo haga también de la novela. El resultado, novelas que necesitan de un lector que las signifique.
Novelas que en lugar de dar respuestas, en palabras del autor de estas novelas, instalen preguntas. Preguntas que de tan simples asustan. ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el malo de esta historia? Creíamos saberlo, pero la verdad es que no. La verdad es que sin que nos diéramos cuenta, tal vez fue en el momento en que Lita le pasó a su rehén la primera milanesa por debajo de la puerta. Los que estaban de un lado ahora están del otro y dudamos. Y por dudar, ya que estamos en eso, lo hacemos hasta de los cuentos que nos contaron de niños. Es raro ser enano, muy raro. Apenas un poco menos raro, sospecho, que ser gigante, dice Milagritos León, el protagonista de Amores Enanos, al inicio de la novela, cuando aún está tranquilo. Porque a medida que intenta contar su historia, se pondrá nervioso. Lo del circo no resultó, lo de los strippers parecía que sí, pero tampoco. Y lo de la comunidad de enanos, esa sí era una buena idea, o lo habría sido, si no fuera porque a la casa de los enanos, tarde o temprano, llega Blancanieves, con su cara de buena, con sus problemas y con su 1,70 m. Pero Federico Jean-Marie ya nos lo advirtió. No podemos confiar ciegamente en el relato. No están los tiempos para esos excesos. Volvamos entonces al café. Volvamos al manuscrito de la primera novela, a esa tercera lectura del Quijote, que si bien es final, nunca será definitiva. Gracias a Díaz, diría Maruja. Una novela que se escribe como se habla, una novela que problematiza su esencia, una novela sobre la lengua que desde distintos tiempos y lugares nunca deja de escribirse. Una adolescente china llamada Lin Tzu Nuam anota en su cuaderno los recuerdos de los años que pasó en una ciudad argentina. Pero ya se lo advirtió su profesora de castellano. Ella tiene un problema, ella confunde los tiempos verbales y así no podrá escribir ninguna historia, porque confundirá al lector y peor aún, se confundirá a sí misma. ¿Soy china? No sé, ahora no importa. De cualquier manera, sospecho que hay un momento de la vida en el que cada hombre o cada mujer descubre quiénes son, dice Lin Tzu Nuam, o Sonia Lin, como la llaman en Argentina. La adquisición, aunque imperfecta, de una lengua, ese idioma que a medida que se vuelve propio genera cambios y desplazamientos interiores, será la herramienta con la que contará Lin Tzu Nuam para recorrer el camino hacia ese lugar tan complejo llamado la propia identidad. Pero es que a la hora de la pregunta por el propio ser, ¿contamos los demás con otra herramienta? Ya nos lo advirtió. La suya no es una literatura de respuestas, sino de preguntas. Y ha pasado el tiempo, como suele pasar en la mayoría de las historias. Y el escritor que decidió intentar por tercera vez la lectura del Quijote, tal como Lin Tzu Nuam, ha recorrido un camino. Lo sigue acompañando Cervantes, también Borges, Sarmiento. Porque el camino es largo y la literatura es tal vez uno de los pocos lugares donde el diálogo con el pasado, el futuro, el diálogo con otros y con uno mismo sigue siendo posible. Y porque las preguntas, a diferencia de los personajes de las novelas de Federico Jean-Marie, tienen un comportamiento bastante predecible. Terminas de hacer una y siempre viene la pregunta siguiente. Bueno, muchas gracias a María José y bueno, y a todos ustedes por venir aquí. También a la Universidad Diego Portales, que tuvo el gesto raro de invitarme aquí a hablar a una cátedra con un nombre tan fundamental para todos los que escribimos en Sudamérica. Y también un agradecimiento a la Embajada Argentina, que bueno, que me está soportando estos días. Y realmente estoy muy agradecido a todos. Bueno, mi literatura, como habrán escuchado, es
la gente más buena dice ecléctica, hay gente mala que dice otras cosas, pero es por lo menos extraña y muy diversa. Mis libros por lo general no tienen que ver con mis otros libros. Suelo escribir por épocas, 2 o 3 libros de las cosas que me importan en ese momento, y después por lo general tomo un giro que no tiene nada que ver con lo que venía haciendo. En eso estoy en este momento, y entonces decidí hacer en este sitio algo también un poco extraño, que nunca he hecho, y que es exponerme, exhibirme en la intimidad de lo que soy en estos días, desde hace 5 meses, cuando empecé a intentar escribir un libro nuevo. Y digo libro porque en esta época que estoy, me parece que ya no escribo novelas, que escribo libros. Me ayuda a pensar eso una escritora que me gusta mucho, es Marguerite Duras, que también está muerta. El título que tiene esto que estoy haciendo se llama Escribir entre los muertos, y tiene una doble acepción, por supuesto. Todos los que escribimos con escritores que están muertos, con Cervantes, en mi caso, y tantos otros. En mi caso, Antonio Di Benedetto, Cortázar, montones, Marguerite. Pero también en su segunda acepción, que es la que más me interesa, es esto que le voy a empezar a leer, y a medida que lo vaya leyendo, voy a intentar plantearles y plantearme públicamente todas las dudas que tengo en este momento, que son las que siempre tengo cuando voy escribiendo, como en este caso, por la página 9, después de 5 meses. Por lo general tardo muchos meses en escribir las primeras 20 o 30 páginas de una novela. Y cuando llego, por suerte, a las 20 o 30, cuando entiendo lo que quiero hacer, que son esas páginas las que necesito, sé que ese libro lo voy a terminar. Muchas veces no he llegado a ese lugar y esos libros no fueron. En este caso, lo que le voy a leer, no sé todavía si va a ser un libro o no, porque estoy en la página 9. Y entonces voy a ir leyendo y voy planteándoles toda mi problemática actual de estos exactamente 5 meses, porque la empecé a principios de abril. Bueno, les voy a contar, porque escribir también tiene sus cosas como muy tontas. Todos los que escriben las tienen o no las tienen o no las quieren contar, pero bueno, una de mis cosas más tontas pero más útiles es que yo abro los archivos, quiero mostrar, como si el libro ya hubiera estado terminado y publicado. Ahí está. El título del libro se llama Restos. Esto no quiere decir que si termina el libro se va a seguir llamando Restos, pero en el momento es el título que me ayuda a escribirlo. Y sobre todo mi nombre ahí abajo, como aparece después en los libros, como que me da mucho ánimo. Bueno, lo otro que les quiero contar, que es un truco tonto, pero que a mí me sirve muchísimo, es que yo trabajo con la caja, que se llama, de cómo va a ser publicado si es que termino el libro. Y entonces, bueno, aquí tengo epígrafes que ahora les voy a leer, que también puede que no estén si termino el libro, o que vayan a cambiarse por otros. Ahora se los voy a leer, no te apures. Pero que esto también es un truco. Hay muchos libros que he utilizado epígrafes y luego no están, pero este es un truco sarmientino. Sarmiento, en Civilización y Barbarie, tiene epígrafes en todos los capítulos, traducidos por él, muchas veces mal traducidos,
y que eran los que le producían el texto, ¿no? Era el motor, la máquina que le hacía escribir de noche aquí en Chile esos capítulos tremendos de civilización y barbarie. Bueno, yo lo uso también en un sentido sarmientino, esto de los epígrafes. Bueno, y después quiero que vean las pocas páginas que tengo, pero ven que ya es como un libro. Es muy impresionante porque a la mañana cuando uno se levanta y toma mate, el libro lo está esperando y entonces necesita que lo siga y bueno, a mí me ayuda mucho. Bueno, entonces le voy a empezar a leer y voy a empezar por los epígrafes. Tiene 2 epígrafes ahora. El primero: cuando no se hacía para los vivos más que chozas de tierra o cabañas de paja que la intemperie ha destruido, elevábanse túmulos para los muertos, y antes se empleó la piedra para las sepulturas que no para las habitaciones. Han vencido los siglos por su fortaleza las casas de los muertos, no las de los vivos, no las moradas de paso, sino las de queda. Esto pertenece al sentimiento trágico de la vida, de Miguel de Unamuno, un libro que me regaló esa tía tan mala y que yo amaba tanto, cuando yo tenía 15 años. El segundo epígrafe es cualquier muerte es la muerte, y está en el ensayito Escribir de Marguerite Duras. Bueno, entonces les voy a empezar a leer. Ayer a la tarde los conté y son 12 parágrafos muy cortos. El primero. Cuando nací, ya tenía dispuesto el lugar en donde descansarían mis restos. No lo sabía. Por supuesto que no lo sabía. Me enteré del asunto mucho tiempo después. Medio siglo antes de mi nacimiento, en 1907, Emilio, mi bisabuelo paterno, le compró a un tal Fraga la enorme bóveda familiar que está ubicada a la izquierda de la entrada del cementerio de mi pueblo. Resulta azaroso el hecho de nacer. Podría no haber ocurrido, pero ocurrió. Y como ocurrió, ahí está esperándome, cerca de la entrada del cementerio de mi pueblo, la sólida y primordial ocurrencia de mi bisabuelo. Bueno, ese es el primer parágrafo. Sobre este parágrafo quería decirle cosas así muy íntimas y también que pueden ayudar o no, pero a mí me ayudan. Los primeros párrafos de lo que escribo son fundamentales para mí. Y creo que para muchos escritores, porque lo he hablado con muchos. Me gusta mucho la oración. Cuando nací ya tenía dispuesto el lugar en donde descansarían mis restos. Me gusta, no porque esté bien escrita ni nada, es porque es muy fuerte. Y cuando un libro empieza con una oración tan fuerte, cuando bajamos el nivel de eso que escribimos, lo notamos inmediatamente. Y entonces decimos, uy, acá pasa algo que no está bien. De hecho, ayer a la tarde cuando leí todo lo que tengo escrito, noté que hay varios pasajes que no están a la altura del primer parágrafo. Y que me falta mucho todavía. Sí. Bueno, voy a leer el segundo parágrafo. Voy a cumplir 62 años de edad. En realidad ya los cumplí, pero cuando escribí esto todavía no lo había cumplido. Voy a cumplir 62 años de edad. Y esto que soy, mientras desayuno, es lo que queda de lo que alguna vez fui. Aquello que persiste de un cuerpo bastante más sano y más glorioso que el actual. Quiero decir, un resto. Un resto desayunando, rodeado de otros restos que ya no desayunan y que tampoco he conocido. Estoy sentado a una mesa en el bar Strauss, en Berlín, en medio del cementerio que se encuentra justo enfrente de la librería de Teresa, sobre la Bergmannstraße.
Un bar entre residuos de vidas. Residuos de la vida de aquellos que descansan debajo de sus lápidas, a unos pocos metros de mi taza de café con leche. Y también residuos de mi propia vida, aunque por fortuna todavía no me haya llegado el momento de descansar hasta la eternidad en este cementerio alemán o allá lejos, en Argentina, donde tengo un lugar dispuesto para mí desde mucho antes de nacer. Ese es el segundo parágrafo y acá sí tengo que hacerle un montón de aclaraciones. Cuando terminé de escribir esto, los domingos por lo general chateo con Teresa, una amiga que es argentina pero vive hace 30 y pico de años en Berlín y tiene una librería Andenbuch de todos escritores latinoamericanos, es muy bonita. Y por lo general los domingos chateamos un rato con el WhatsApp. Y había escrito esto, entonces se lo mandé. Y entonces su reacción fue, ¿estás bien? ¿Te pasa algo? y no, en realidad no me pasa nada extraordinario, pero sí me pasó. Y acá es parte de la intimidad esta, que está ligada a lo que uno escribe. Hace unos años, en marzo de 2016, yo fui a Barcelona y a Madrid a presentar Tacos Altos, que es uno de los libros que está a la venta y, cuando entré. Y entonces cuando llegué a Barcelona, había quedado con una amiga que hacía muchos años que no veía. Y entonces fuimos a un bar. Cuando entramos al bar me dice, pongámonos en la ventana porque va a venir una amiga mía que te quiere conocer. Entonces estábamos charlando así, contándonos cosas de años que no nos veíamos. Y de repente apareció en la ventana alguien que tocó, repleta de rulos, la cabeza, y yo me enamoré instantáneamente. Bueno, estuvimos mucho tiempo juntos esos días, hasta que el momento que yo me animé a decirle que estaba enamorado de ella. Y entonces ella me contestó que yo era muy viejo para ella. Yo tenía 58, imagínense ahora que tengo 62. Bueno, esa fue la primera vez que yo tomé conciencia de que era viejo. Y eso es tremendo. Para hacer un poco más literario esta cuestión, quiero contarles que ya escribí un libro sobre ese hecho que todavía no salió, que se llama Darwin o el origen de la vejez. Una novela, esa sí es novela, creo que fue mi última novela. Y quiero contarle otra cosa mucho más interesante. En la década del 90 yo había comprado un libro muy gordo de Simone de Beauvoir, con letra muy pequeñita, que se llama La vejez. Y yo lo había hojeado, qué sé yo, y no me había interesado, y no lo había leído mucho. A partir de esto, lo tomé de mi biblioteca, lo leí, lo tengo todo subrayado. Es tremendo lo que esa mujer hizo. Era realmente una generación de personas que se tomaban muy en serio las cosas. Un libro encantador. Revisa todas las sociedades, cómo han tratado la vejez, todas las sociedades, todos los momentos históricos, las más primitivas, las más avanzadas. Cuenta la vejez de un montón de escritores y pintores y artistas. Tremendas las cosas que cuenta. Y hay un momento de este libro que ella cuenta como al pasar y que se parece mucho a mi anécdota barcelonesa. Ella la invitan a dar una charla en Nueva York, en una universidad, como si fuera acá. Y entonces cuando está por entrar, ella estaba en la puerta, charlando con alguien que la habían invitado, y pasan dos chicas y se quedan como si fueran un pasillito charlando entre ellas, dos alumnas. Y cuando ella se acerca, las chicas no se dan cuenta y una le dice a la otra, nunca pensé que Simone era tan vieja. Simone tenía 50 años y a tal punto le pegó eso que escribió ese libro.
Ese libro sale en 1970 y ella tuvo 10 años investigando para escribirlo. A los que son jóvenes y todavía nadie les dijo qué viejo que sos, van a ver el día que les cueste lo que eso significa. Porque uno tiene como la ilusión de que está bárbaro y que no pasa nada en la vida. Bueno, eso no es así, los años pasan y bueno, eso determinó entonces una novela que se llama, que todavía no salió, que se llama Darwin, el origen de la vejez. Y lo que determinó también es un interés mío, en primer lugar por la vejez, por investigar, entender lo que me pasa a mí, lo que le pasa a todos los que nos ponemos viejos. Me gusta la palabra viejo también, es la que usa Simón y es la que creo que es la más justa. Y tiene una cosa, la palabra vejez, que tiene como una palabra que le queda muy cerca, que es la muerte. Y entonces he pasado del tema de la vejez a la muerte. Tengo otro libro, sin publicar, que creo que sale ahora, dentro de poco, aunque es posterior a Darwin, vieron cómo son las editoriales, que se llama Guerra, pero se escribe W-E con diéresis R-R-A. Ese era el grito de guerra de los primitivos prusianos alemanes. Cuando iban a atacar, gritaban eso que sería como un vara. Provocaban tanto miedo en los adversarios que casi todas las lenguas europeas sacaron la palabra guerra de ese grito. Casi todas las lenguas europeas lo sacan de ese grito, que también era un grito parecido al que gritaban los holandeses. Paradójicamente, ni los alemanes ni los holandeses tienen la palabra guerra en el origen del significado de la palabra guerra. Los alemanes dicen Krieg y los holandeses Oorlog. O sea, los creadores del susto de los otros hoy no usan la palabra. Y bueno, y en mi interés por la muerte, que está acá, en esto que estoy leyendo, pero está en este libro Guerra, es un interés diverso. En mi anterior libro, en Guerra, me interesó mucho la muerte de los jóvenes en una batalla. El año pasado tuve una beca de residencia en Francia, 3 meses, en un lugar que se llama Saint-Nazaire. Y bueno, me hice una amiga, y entonces una noche estábamos cenando y me dijo, mañana es el aniversario de la batalla que se libró acá durante la Segunda Guerra Mundial. Estoy hablando mucho, pero bueno, lo lamento. Una cosa me lleva a la otra. Así son mis novelas también. Se cumple un nuevo aniversario de esta batalla. Y bueno, como yo no tenía mucho para hacer en ese pueblo, estaba corrigiendo Darwin, me fui a la mañana siguiente a ver el homenaje a los caídos. Y cuando iba caminando, eran las 9 de la mañana, iban caminando, adelante de mí paró un coche, un auto, se bajó un señor muy viejito, encorvadísimo, caminando muy mal, abrió el baúl del coche, yo venía caminando, se puso una chaqueta y se puso inmediatamente erguido. Y entonces yo me quedé mirándolo. Y se da la vuelta y no sé si han visto, no sé cómo es aquí en Chile, en Argentina no es tanto, pero en Europa todos estos viejos tienen como 50 condecoraciones de batallas, de medallas y cosas. Bueno, toda la chaqueta estaba llena de cosas. Y entonces, bueno, yo estuve toda la mañana sin poder quitarle los ojos a ese señor. Ese señor fue caminando derecho, increíblemente derecho, unos 200 metros hay un obelisco que recuerda la batalla. Se quedó parado la hora que duró el homenaje,
al lado del alcalde de la ciudad que dio un discurso y una banda y gente que entregaba flores. Y cuando volví a mi piso donde estaba, empecé a escribir guerra. Y la única razón que tenía para escribirla era averiguar qué podía producir, digamos, como una batalla o una guerra. Este señor seguro había estado en la batalla, porque era un señor de 90 y pico de años. Podía provocar esa situación, ¿no? de erguirse, ¿no? Yo siempre tuve una relación muy mala con la guerra, con los militares, como mucha gente en nuestro país, otra gente no, pero bueno, en mi caso sí, muy mala. Y bueno, mi pregunta es, ¿cómo la guerra podía producir eso? Entonces, me metí a escribir un libro que es mi libro más largo, es mi gran libro, en el sentido que es muy largo, tiene 400 páginas, y tiene 187 capítulos, que son los 187 muertos de esa mañana en esa batalla. Muchas de esas vidas las investigué y algunas de ellas las cuento. Investigué toda la batalla, pero el libro es una gran interrogación acerca de la muerte de chicos de 20 años. Incluso hay uno de los muertos que tiene 4 años, un chico que muere por una explosión en el medio de la batalla, con 4 años. Hay otro chico de 15 años que muere. Y que el recuerdo, la muerte en ese sentido, no sé si es una conmemoración, es como... tengo muchas dudas sobre lo que pienso sobre todas estas cosas, se nota, por eso me cuesta tanto el libro pero digamos, es como que la muerte sería una conmemoración de la heroicidad, no de la vida de la gente, no de lo que se perdieron de vivir, sino de que dieron su vida por vaya a saber qué. Y eso me impresionó mucho y de eso trata ese libro. Este otro libro intenta hacer otra cosa distinta con respecto a la muerte. Aquí no pretendo hablar ni de mi vida ni de la vida de los muertos, sino hablar de la muerte. Y en ese sentido, por eso pensé en parágrafos tan cortitos, porque me parecen como pequeñas lápidas o incluso cómo están armados los cementerios. Ustedes van a notar que un parágrafo siempre tiene algo que ver con el anterior, y es porque en los cementerios siempre hay como familias y cosas que tienen que ver con lo de al lado. Pero no sé, quiero intentar pensar a la muerte desde otro lugar que no sea el heroísmo o la vida de los muertos, sino la muerte como espacio, como lugar, y como el espacio en el cual estamos ubicados los vivos respecto de ella. Es un lío, por eso me cuesta escribirlo y decirlo. Sigo con otro parágrafo y disculpen que hablé mucho. El bar Strauss ocupa uno de los lados del edificio que se encuentra en la entrada del cementerio. El lado derecho, para los que llegamos caminando por la Bergmannstraße, desde la iglesia en la que comienza la calle, el izquierdo para los que yacen dentro. Su interior de paredes blancas y altas guarda detalles bellísimos. Gruesas columnas unidas por arcadas de medio punto sostienen el techo. Ventanales enormes, una vieja cajonera que almacena distintos tipos de café, botellones vacíos, la pizarra con el menú del día, que cuelga desde una de las columnas, y una barra no muy extensa de color negro. La barra no está preparada para que los clientes puedan quedarse allí de pie. Adrede, sospecho. Para tomar lo que sea en el bar Strauss, hay que sentarse a alguna de sus pequeñas mesas redondas, detenerse al menos unos minutos.
Las dos mujeres que lo atienden, o en su defecto quien haya diseñado el lugar, si es que no han sido ellas mismas, parecen haber determinado que a los cementerios no se los puede visitar a las apuradas. Una decisión de algún modo ecuánime. Seamos restos todavía vivos o seamos restos ya muertos, el tiempo es una coordenada que no tiene ningún sentido dentro de los límites de un cementerio. Se trata apenas de un espacio. Bueno, sigo con otro y no hablo, así voy más rápido. Desayuno, café con leche y una porción de tarta de manzanas. El Strauss está repleto de gente. No solo hoy, en realidad todas las mañanas que he venido lo está. Y aunque hace frío y sopla algo de viento, tuve que sentarme a una de las mesas que se ubican en la zona de la terraza que queda a cielo abierto. No había ninguna libre en la región más protegida, debajo de una suerte de galería que se ubica junto a la puerta del bar. Es raro, tanta gente a mi alrededor. Los cementerios son sitios en los cuales suelo sentirme solo, muy solo. Eso es lo que me pasa, por ejemplo, cada vez que voy a visitar los restos de mi padre a la bóveda familiar de mi pueblo. Pero acá no, acá me siento acompañado. Este bar convierte al cementerio en otro lugar, en un sitio que de algún modo celebra la vida, la de mis vecinos de mesa, la mía. Incluso me da la impresión, la que ya fue, la vida de aquellos que yacen debajo de sus lápidas en los alrededores de mi desayuno. Vieron que no se trata de un narrador, es como un testigo, un testigo muy secundario que narra todavía no sé qué. Es como raro. Además de la planta principal, a donde uno ingresa apenas subir un par de... Esto último lo dije porque en el fondo, al hacer esto que nunca hice, mi intención es salir de Santiago de Chile mañana entendiendo qué es lo que estoy haciendo. Cosa que no sé si va a ser. Además de la planta principal, a donde uno ingresa apenas subir un par de escalones en mármol y abrir la única puerta de hierro de doble hoja, la bóveda familiar de mi pueblo tiene dos subsuelos y bien al fondo un osario. El ambiente superior posee un altar y un techo que culmina abovedado en las alturas. Las paredes están pintadas de blanco. La baldosa del piso alterna blanco con negro y tiene solo un par de mínimas ventanas con vitrales de colores. Debajo del altar descansan los restos de Lidia y Emilio, mis bisabuelos. A la derecha, mi abuelo Esteban. A la izquierda, mi abuela Ángela y debajo de ella, mi padre. Encima del altar hay dos candelabros, un crucifijo y una estatuilla de la Virgen. Detrás, colgada de la pared, una imagen enmarcada de la misma Virgen. Creo que se trata de la Virgen de Luján, por el manto celeste que la cubre. Y sobre una placa, la inscripción del nombre de aquel francés al que se le ocurrió, un buen día del siglo XIX, emigrar a la Argentina. Ignace Claude Jean Mer. Así es. ¿Vieron qué bien que lo pronuncio? Me costó un montón, pero lo aprendí a la larga. Morir. Morir tiene sus costos, eternos costos. Sobre todo si al bisabuelo de uno se le ocurre comprar una bóveda enorme en 1907. Las tasas municipales y el mantenimiento, entre otros asuntos. Y aunque el único familiar directo de mi madre que descansa allí dentro sea mi padre, la que se encarga de pagar todo aquello que haya que pagar al respecto es ella. Me refiero a Inés, mi madre. Antes fue mi padre, ahora es ella. Mi madre le ha hecho lavar las paredes exteriores, la ha hecho pintar por dentro, ha hecho arreglar los vitrales que estaban rotos, conservando las formas y los colores originales, la hace limpiar de vez en cuando y todos los meses paga rigurosamente las tasas municipales.
Inés, mi madre, tiene 87 años de edad y por supuesto desea que el día del futuro que le toque, sus restos descansen ahí, bien cerca de los de mi padre. ¿Deberé ser yo o será mi hermano mayor el que se encargue del pago de las tasas municipales y del mantenimiento del edificio cuando llegue ese día? Aunque todavía queda algo más claro, algo impredecible y previo. Efectivamente, Inés morirá antes que mi hermano mayor o antes que yo, como aseguran las estadísticas de las defunciones humanas en la Argentina. No sé, no me lo parece. De verdad, no me lo parece. Se la ve muy bien de salud a mi madre, bastante más entera de lo que me veo a mí mismo mientras mastico desde algún entusiasmo un bocado de la tarta de manzana. Respecto de esto, la semana pasada la fui a visitar a mi madre y le leí esta parte. Me contó cosas como, por ejemplo, que ahora la quiere pintar de nuevo, pero no consigue pintor. Que es muy cara, que está pagando muy caro las tasas municipales. Y que por supuesto me dio mucha ternura que ella sabe que se va a morir antes que yo. O sea, me dio mucho ánimo en ese sentido. Pero si ustedes la vieran, no le parece en lo más mínimo. Es cierto que hay un cerco de alambre y algunas plantas alrededor de las mesas en el bar Strauss. Casi no se distinguen desde su terraza las lápidas del cementerio. Sin embargo, no creo que la intención de los diseñadores del sitio haya sido la de esconder la muerte. Después de desayunar, suelo caminar por sus senderos. El cementerio es un bosque. Tan bonito que muchos berlineses lo utilizan como paseo. También yo. El cerco y las plantas constituyen una normalidad dentro del contexto, una parte cualquiera más del bosque, nunca una trinchera que intente separar la vida de la muerte. Y acá voy a empezar los últimos, creo que son poquitos ya, y que está el verdadero origen de mi intención de escribir este libro, que ya después les contaré. Se van a ir enterando y después les contaré. Separar la muerte, un imposible. Aunque los imposibles suelen darse con cierta facilidad en la Argentina. Es una de nuestras marcas identitarias. A unos cientos de metros del departamento en el que vive mi hijo en Buenos Aires, se extiende el colosal cementerio de la Chacarita. A veces vamos a caminar juntos por ahí. No sé cómo es que hemos inventado esa costumbre. No lo sé o no lo recuerdo. Simplemente lo hacemos, nos gusta. Uno de esos sábados, por lo general vamos los sábados desde hace un par de años, conversando sin querer, descubrimos que a uno de sus lados, sobre la avenida Elcano, separado por paredes del cementerio central y del cementerio británico, se encuentra el cementerio alemán de Buenos Aires. El cementerio alemán de la Chacarita es muy alemán, en el estricto sentido en que uno imagina lo alemán desde el sur de América. Impresiona. Aquel primer sábado de hace un par de años, el sábado de su descubrimiento, saludamos al señor encargado de la seguridad y entramos. Y apenas ingresar hacia la derecha, nos encontramos con el monumento a los caídos durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un monumento con características de diseño absolutamente nazis. Un cuadrado en mármol de 1 metro de altura y varios metros cuadrados de superficie, repleto de placas recordatorias, 3 escalones y en granito negro la base de un obelisco del que se desprende un águila con sus alas desplegadas. La imagen es fuerte, asusta. Enseguida detrás del monumento a los caídos durante las guerras mundiales del siglo pasado, se extiende un blanco paredón de más de 2 metros de altura
que separa el cementerio alemán del cementerio británico. Y mi hijo descubre, a algunos pasos de allí, una lápida que le llama la atención. Corresponde a una pareja compuesta por un señor de apellido Wagner y una señora de apellido Nietzsche. Nos reímos. Incluso, no lo pongo acá, pero nos reímos de imaginarnos a esa pareja, ¿no? Que al principio el amor era total y terminan matándose el uno al otro. Bueno, estas cosas pasan en Argentina solamente, creo. Bueno, nos reímos. Y Juan le saca una foto con su teléfono. De inmediato, se presenta ante nosotros el guardia al que saludamos apenas entrar y nos advierte que está prohibido tomar fotos, que por favor no lo hagamos, que no lo comprometamos, que si queremos hacerlo le pidamos formalmente permiso, cualquier día hábil de la semana, a alguno de los miembros de la comisión administradora del cementerio. Y ahora viene el último parágrafo, que espero no sea el último, que haya otro. La Alemania real no tiene nada que ver con la Alemania que imaginamos desde el sur del mundo. Le pido un segundo café con leche a la camarera. El bar Strauss sigue repleto de gente que conversa, se ríe. No hay monumentos con águilas ni obeliscos en los alrededores. Y juro que no he visto a ningún guardia de seguridad en las inmediaciones. No he visto ninguno en todos estos días. Quizá la Alemania que imaginamos desde el sur del mundo, se me ocurre mientras espero que me traigan el segundo café con leche de la mañana, se parece bastante más a la oscura Argentina de siempre que a la amable Alemania en donde ahora mismo estoy desayunando. Bueno, eso es todo lo que tengo escrito. Y quiero contarles, porque no he llegado a escribirlo todavía, la íntima razón por la cual estoy escribiendo semejante cosa. Ese cementerio alemán de la Chacarita, al cual vamos con mi hijo bastante seguido, cada vez más, porque nos enteramos cada vez más cosas. Ese paredón blanco del que yo hablo es un paredón que se construyó durante la Primera Guerra Mundial. Lo construyeron para que los muertos o los vivos no se pelearan entre sí, porque estaban los británicos junto a los alemanes. Es un poco... bueno, Argentina es un país muy raro y creo que cada cosa que yo voy encontrando a lo largo de la vida que no sé, me exhiben esa rareza, trato de escribir sobre eso porque me parece que son cosas increíbles. Cuando nosotros empezamos a ir al cementerio alemán de Buenos Aires, el paredón era completo. Y entonces íbamos al alemán, después íbamos al británico. Tiene algo muy divertido, cuando hicieron la pared, algunos alemanes quedaron del otro lado porque vieron cómo son los cementerios, que a veces todos tuvieron que hacer la pared y algunos quedaron del otro lado. Después tiene otra cosa muy divertida, que el británico está lleno de judíos alemanes, de muertos judíos alemanes posteriores a la Segunda Guerra. Y lo más cómico de todo, lo que está en el origen de este libro, que es como muy serio, pero tiene un origen tremendamente cómico, es que después de muchísimos encuentros entre británicos y alemanes descendientes en Argentina, el año pasado accedieron a abrir el paredón. Entonces hicieron una gran fiesta, una ceremonia, y había una puerta que debe tener 1,5 metros nomás, de rejas, entre los dos, y pusieron placas como diciendo, ahora somos todos seres humanos que no nos hacemos guerras entre nosotros. Hay 2 placas.
Y lo cómico, por lo cual seguimos yendo, es que nunca encontramos esa puerta abierta. Siempre tiene unos candados tremendos. Y en ese candado, en esa puerta, está el origen de lo que estoy tratando de escribir sobre la muerte. Sobre ese espacio, porque la muerte es un espacio para mí. Me pasa mucho, y esto supongo le debe pasar a todo el mundo, pero no lo he consultado con todo el mundo. A mí me pasa mucho de, por ejemplo, cuando empecé a escribir la novela Guerra, el lugar donde ocurrió la batalla está prácticamente igual en Francia. Y me costaba mucho caminar y no cruzarme con todos los fantasmas de esa noche. Porque en realidad la única diferencia es una cuestión de tiempo. El espacio está intacto, es igual. Y eso me impresiona y me hace pensar acerca de la muerte, ¿no? De cómo es que los espacios sigan exactos y la gente que los habitamos cambiemos y no veamos al otro. En Buenos Aires hay, en la Plaza San Martín, un gran paredón con todos los muertos durante la Guerra de Malvinas, que son 700 y pico. Y están sus nombres, su primer nombre, su segundo nombre y su apellido. En esta batalla francesa, la placa es más o menos de este tamaño. Y están solamente las iniciales de la persona y el apellido. O sea, ni siquiera pudieron hacer una un poquito más grande para poner el nombre. Y supuestamente es toda gente que dio su vida por ese lugar. O sea, son muy distintos los lugares, el tratamiento de la guerra en los lugares, lo que significa una guerra y la muerte en una guerra, en un lugar a otro. Y lo que se me ocurre, y por eso este nuevo libro, el tratamiento de la muerte de un lugar a otro. Cuando uno entra al cementerio de mi pueblo, le da una tristeza tremenda. Y uno no puede estar mucho tiempo ahí. Es como, uno está solo. Yo nunca encontré a nadie todas las veces que fui. Nadie visita a nadie. Y es como un pueblo vacío, porque hay bóvedas, hay cosas. Y bueno, y este cementerio alemán es un bosque lleno de vida. La gente va a pasear, lleva a sus chicos, anda en bicicleta, corre. Y bueno, sobre esas cosas es que quiero escribir si es que me sale y si entiendo qué es lo que quiero hacer. Supongo que a ustedes no los ayudó en nada esto y a mí hasta ahora tampoco. Pero yo soy muy lento y por ahí dentro de 2 o 3 días algo de lo que dije o la mirada o la risa de ustedes me ayuda. Espero que sea así. Y si no, le diré a Cecilia, no sirvió para nada, fue horrible. Bueno, muchas gracias por venir y por acompañarme a esto. Te quedaste hasta el final. Bien. Bueno. Quería avisarles que hay un micrófono abierto por si quieren participar de la conversación. Que antes de comenzar, Federico, quería decirte que está bien que te presentes como ecléctico o como raro. La verdadera rareza es haber participado de este proceso, que hayas abierto un libro en estado de germinación y que hayas tenido esa generosidad de compartir parte de tu proceso creativo y también parte de tu merodeo mental. Sí, es una cuestión que nunca había hecho, ¿no? Así. Es una cosa parecida. Yo escribí un libro que se llama Papá. O
sobre mi relación con mi padre cuando él murió, que no fue buena. Y donde contaba cosas que en Buenos Aires no sabía nadie. Por ejemplo, que mi padre había sido alcalde de los militares. Eh, y contaba muchas cosas muy íntimas en el libro. Entonces no sabía qué hacer, no sabía si publicarlo o no. Y yo en ese momento estaba dando unos talleres literarios, tendría unos 40, 50 alumnos. Y lo que hice fue mandarlo por mail a todos. Fue una explosión más o menos como esta, de decir, bueno, qué sé yo, no ir haciéndolo de a uno, sino hacerlo todos juntos así. Y entonces me pasó en ese momento que lo que tuve de respuesta fueron las historias de esas 40 o 50 personas con sus padres y que casi no se habían fijado en mi historia. Y eso me encantó y me hizo publicarla, porque me di cuenta que en realidad estaba hablando de una generación de argentinos con una determinada problemática política y social. Y bueno, me sigue pasando eso. Es un libro que ya tiene 3, 4 ediciones, se vendió mucho en Argentina. Y cada tanto me llega un mail de alguien que lo leyó y dice, esta es la historia de mi... y bueno, y descubrí que no está tan mal abrirse así, públicamente, algunas cosas. Es que quizás estamos en un momento donde el proceso o lo no terminado es una obra que merece otro tipo de respeto, porque lo terminado, lo definitivo, lo que se presenta como una especie de respuesta o afirmación, digamos, tiene los sustentos, sus bases un poco repecidas, digamos. Entonces, la fragilidad de la voz del autor, de alguna manera, refleja una libertad por quien lee o quien tiene cierta curiosidad para también atreverse en su propia obra. Me imagino que por ahí va la conexión. Sí, yo escribo, por lo general se me ocurre una idea, pero es muy mínima y no sé de qué va a tratar el libro. Por lo general me pasa eso. Es como una anécdota muy sencilla, hasta tonta. Y después empiezo a escribir y es cierto que hay un momento en el cual entiendo lo que va a hacer eso. No es que sepa lo que va a pasar, pero sí entiendo qué estoy haciendo. Eso todavía no me pasó acá y no sé si me va a pasar. Hubo casos en los que no me pasó, que no entendí. Y espero entenderlo esta vez, porque me parece que el tema de la muerte, Simón dice en un momento en ese libro, que ahora es mi libro de cabecera, La vejez, dice que hay muy poco escrito sobre la muerte, que hay poco escrito sobre la vejez, pero casi nada sobre la muerte. Y por ejemplo, yo ahora estuve leyendo, porque me enteré que existía, no sabía que existía, de una gran escritora argentina, Mariana Enríquez, que seguro conocen todos. Ella tiene un libro sobre cementerios, pero claro, es un libro erótico sobre los cementerios, como que pasan cosas de la vida de ella. Y claro, ella es muy joven todavía. No sé, yo quiero hacer otra cosa que no sé qué es, pero no es. No sé si alguien quiere comentar. Sí. Yo ofrezco el micrófono para no monopolizarlo, porque después ni yo mismo me lo puedo sacar de las manos. Sí. Bueno, tantas cosas, ¿no? Sí, ¿está funcionando? Tantas cosas que sugiere esta especie de ejercicio, de striptease, Sí. ¿no? que nos has hecho.
Yo no he leído ese libro de Simone de Beauvoir, pero leí otro que se llama Todos los hombres son mortales, que es absolutamente feroz y que la conclusión que uno llega ni siquiera en la última página, sino que ya hacia la mitad, es por fortuna me voy a morir. Que a lo mejor es la contraparte de este otro, ¿no? Porque el protagonista es un tipo que en la Edad Media toma una pócima y no muere, y que lo hace inmortal, quiero decir. Y entonces el transcurso de la vida de ese tipo hasta el momento actual en que la autora lo escribe. Y realmente lo espantoso que puede significar el no morirse, ¿no? Bueno, ella tiene, en La vejez tiene varios capítulos referidos a los pocos libros que hay de este tipo, ¿no? De la inmortalidad Sí, y de sus resoluciones. sí. Hace Sí, referencia. sí, No sí, sé sí. cuándo escribió todos los hombres son mortales, se llama. Pero bueno, en primer lugar, me gustaría conocer tu opinión sobre los talleres literarios. Tú has dado talleres, de alguna manera este ejercicio de hoy tiene algo que ver con eso, cómo los ves, qué opinas. Y luego, escuchándote también, me surgió como la idea que un libro es un fantasma y que la lectura vendría siendo algo así como lo que tú estás buscando con este, ¿cómo se llama el libro? Hasta ahora restos. 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 Hasta ahora restos. Hasta ahora restos. Como que hay ahí, se me produjo una asociación, ¿no? Entre esto, a propósito de los clásicos que tú conoces muy bien, ¿no? En Claro. que andan estos fantasmas dando vuelta y que se cobran como energía cuando se produce la lectura. Uy. Sí, me hiciste acordar a una cosa de los románticos, de eso, de, de que la escultura está en la piedra y hay que cincelarla para encontrarla. Sí, no sé si uno escribe un libro con la idea de un fantasma de libro. Cuando uno lee, tampoco sé, depende mucho del pacto que hagas con cada libro y el momento de tu vida. Por ejemplo, yo en La vejez es muy obvio que el pacto que yo establecí con ese libro era completamente distinto. Em, pero no lo veo como fantasma. La palabra fantasma, no sé si me gusta. Es como... Sí, pero no sé si me gusta. Eh, no sé, a mí me da que yo escribo con mucho placer, incluso de estos temas. Yo me levanto con muchas ganas todos los días de escribir. Esto que yo les he leído, en algún momento fueron 15 páginas, en otro momento son 4. Van virando porque, digamos, todos los días trabajo, pero hay algunos días que me queda algo o me sobra. Em, yo escribo con ese placer y intentando encontrarle algún sentido a eso que estoy buscando. Puede ser fantasmal, no lo sé. Y en el caso de la lectura, yo a esta altura de la vida o la disfruto mucho o lo dejo instantáneamente. O sea, no puedo leer algo que no me dé placer todo el tiempo. Y placer no quiere decir que me ría, no, que me dé placer, que esté bien, que lo pueda disfrutar. Por ahí tenemos una idea de placer como muy vacía, pero el placer es una cosa mucho más compleja. Y no sé si te contesto lo que me está preguntando, pero por ahí me acerco. Tengo muchos problemas de entendimiento, o sea, a lo largo de mi vida.
es una de mis marcas personales. Ah, los talleres. Mira, yo he dado varios años talleres, unos 5 o 6 años, hasta que me dieron un premio que fue eh, el premio de la Ciudad de Buenos Aires, que te pagan un sueldo hasta que te mueras. Y entonces ahí dejé un montón de cosas de hacer, y una de ellas fue el taller. Sí. Pero no porque no me gustara, me gustaba. Pero en mi caso te quita muchísima energía, porque si te lo tomas en serio tienes que intentar entender cuál sería la búsqueda de cada una de esas personas que se acercan a uno para intentar escribir. Y eso te lleva muchísimo tiempo. Porque lo más fácil es decir, bueno, yo hago esto como escritor y entonces hace esto que está bien. Esos talleres no me gustan. Tampoco me gustan los talleres que dan consignas, por ejemplo. Ojalá que no sea tu caso. Porque hasta ahora éramos re amigos. No me gusta eso porque, por ejemplo, cuando a mí me tocó una cosa muy, muy divertida, que fue cuando nosotros tuvimos un presidente que se llamó De la Rúa, que duró poco, y antes fue intendente de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando era intendente de la Ciudad de Buenos Aires y quería ser presidente, organizó durante 2 años unas fiestas maravillosas que se llamaban Buenos Aires no duerme. Y era en un espacio grandísimo, eran todos los artes, todo al mismo tiempo y toda la juventud haciendo cosas. Fueron maravillosas. Y a mí me nombraron para que fuera el coordinador de los talleres literarios de ese lugar. Y entonces yo nunca había dado un taller en ese momento. Pero vieron cómo son esas cosas que te llama un tipo de cultura y te dice, bueno, y te pagan, entonces uno lo hace. Y entonces entré a un lugar y créanme, eran 700 personas más o menos. Yo en mi vida había dado un taller, tenía un micrófono, como él, estaba parado delante de 700 personas, y lo único que se me ocurrió fue decir, a ver, cuéntenme por qué son tan horribles los talleres literarios. Y fue hermoso, fue como una explosión, se sacaban el micrófono, discutían entre ellos. Y yo les dije, bueno, todavía no saqué ninguna conclusión de esto que hice hoy, pero de esa noche, al poco tiempo yo saqué la conclusión de que yo quería hacer un taller, por eso empecé a hacerlo. Por todas las cosas que escuché esa noche explosiva. Entonces, qué sé yo lo di 5 años, más o menos talleres. Varios de las personas que tuve ahora son escritoras, tienen sus libros publicados. A mí me sirvió, como esa cosa griega, de la paideia griega, de que uno da y recibe. Yo también pude sistematizar algunas cosas de mi propio trabajo. Y yo la pasé bien, no sé vos. Pero lo dejé por eso, porque me alcanzaba el dinero para vivir y me quitaba mucha energía. Bueno, yo durante un tiempo, cuando dejé de trabajar como periodista, lo primero que hice fue intentar hacer talleres para adultos que quisieran escribir para niños. Y estuve como, yo creo que 3 años haciendo eso, pero me empezaron paralelamente a surgir muchos talleres para niños directamente, que son talleres más cortitos y que a veces son de una sesión. Entonces, doblemente intenso, ya si se duplicaba lo intenso con que son niños, ya con que era solo una vez que nos encontramos y conversamos y ellos tienen sus preguntas y uno ahí tiene que estar muy atento a poder en ese ratito corto responderle, pero es un lugar donde yo aprendo mucho. De hecho, ahora ya no hago para adultos, solo para niños, porque aprendo mucho con los niños. Me toca incluso chiquititos, muy chiquititos, en las escuelas más rurales, están los que no escriben y que toman el taller de escritura, porque no puede quedarse la mitad del colegio afuera, que el colegio son 10.
Entonces hemos tenido que encontrar formas de escribir, pero sin saber escribir, bueno, dibujando. Entonces me ha obligado como una plasticidad como muy bonita, aprendo harto ahí. No, los niños, yo lo que he aprendido es como que tu interlocutor te trata un poco según tú lo trates. Y yo a los niños lo primero que les cuento es por qué yo decidí dedicarme a escribir y eso. Y como les cuento de verdad, como todo lo que implicó eso para mí, ellos también se ponen en una sintonía así, también hacen sus preguntas muy profundas, muy como son encuentros como muy, no siempre, pero pasa también muy sinceros. Y eso es muy bonito porque uno, eso yo siento que los talleres para adultos cuesta más porque uno tiene sus resistencias, sus vergüenzas cuando es más grande, que es normal. Pero con los niños no, entonces ellos están muy como sí, más que espontáneos, yo diría como muy ahí, muy para en ese momento. Entonces eso es muy bonito. Y esa comunicación con los adultos tendría que ser un taller muy largo, no sé, para que uno como que bote las defensas un poco, que es lo que sirve finalmente en taller. Con los niños eso es como que te huelen, son como más animalitos. En el buen sentido de ser animalito. Hola, Hola. ¿qué tal? Muchas gracias, Federico, por la gentileza de compartir tu espacio creativo. Yo quería hacerte una pregunta respecto a una frase que dijiste que era, allá no hay trinchera, respecto a Alemania, allá no hay trinchera que intente separar la vida de la muerte. Entonces, ¿cómo el cementerio es un espacio en Latinoamérica, siendo así, cómo el cementerio es un espacio en donde la vida no entra? No, generalmente son espacios desolados dentro de la misma ciudad y no se los suele visitar y no se les suele ocupar como el espacio público que en la definición son, o podríamos decir que son, por la circulación que tienen, o las cosas que se pueden hacer dentro de él. Entonces, me gustaría preguntarte, claro, en esta comparación que tú realizas entre la Alemania amable y la Argentina más hosca con el hecho mismo de la muerte, si esta falta de convivencia entre los vivos y los muertos repercute en el trato que hay también hacia la vejez. Bueno, hay mucho de lo que te pueda decir sobre eso. En realidad se lo copio a Simón. Yo le digo a Simón porque llevo ya casi un año con el libro este, viéndolo mucho, pero de Simón de Beauvoir, por supuesto, que no parezca una cosa mal llevada. En realidad en la historia de la humanidad hay como dos claras situaciones. Las sociedades que cuando los adultos tratan bien a los niños, esos niños cuando son adultos tratan bastante bien a los viejos. Y en las sociedades donde eso no se da, no es así. Hay montones de sociedades en las cuales el viejo es una carga, es un problema. En muchas sociedades incluso se los mataba, se los mandaba al bosque a morir, porque era una boca más para dar de comer. En nuestra sociedad, que creo que es a donde va tu pregunta, ella habla de que el capitalismo marca la vejez, marca como un hecho muy claro el momento de inicio de la vejez, a pesar de que las revistas de moda digan no, porque ahora es joven hasta los 60 o qué sé yo qué, el capitalismo lo marca muy claramente con la jubilación. Y ella dice, cuando uno se retira,
empieza su vejez, porque el sistema lo marca. Dejamos de ser productivos, dejamos de tener una tarea que le interese al mundo en el cual estamos viviendo. Y entonces, yo lo pensaba, claro, porque el libro es de 1970 y el mundo cambió un poco, pero no tanto. Y por ejemplo, en ese momento, en Francia y en Alemania, la gente se jubilaba a los 60 años, más o menos. Hay unos pequeños cambios, depende del país. Hoy, en Francia es casi igual que en los 70, 65 y 60 creo que es, pero en Alemania no. Y en Holanda tampoco. Yo viví en Holanda en la época de la dictadura argentina, entonces tengo muchos amigos holandeses que me visitan, o yo los visito todos los años. En Holanda y en Alemania han hecho un sistema ahora que uno no sabe cuándo se va a jubilar, porque hacen un coeficiente matemático entre cómo está el promedio de vida y lo que pueden pagar de jubilación. Entonces, por ejemplo, yo estuve el año pasado a fin de abril, estuve en Holanda, en la fiesta del cumpleaños del rey, que es muy divertida, están todos borrachos los holandeses, se la recomiendo si alguna vez andan por ahí. Y entonces, en ese momento, la que fue mi pareja en aquel tiempo, que ahora está casada y tiene una hija, en ese momento ella se iba a jubilar a los 66. Ella tiene ahora 60. Ahora vino con el marido y con la hija, vinieron a casa, estuvieron en febrero en Buenos Aires, y ya se jubila a los 67 y 2 meses, porque el coeficiente ya cada vez le da más. Y entonces ahora le inventaron una posibilidad que es que se puede jubilar 5 años o 3 años antes de esa fecha, porque a ella cada vez le parece que se va alejando, que pasa el tiempo y que cada vez le cuesta más llegar a la edad de jubilación. Y yo le decía, Simón diría que estás más joven, pero ella no lo vivía de la igual manera. Entonces, no sé, yo me quedo con eso, con que la sociedad marca la vejez muy claramente como el momento en el cual, bueno, vos no le servís a la sociedad y ahora habría que agregarle el momento en el cual yo te puedo más o menos mantener hasta que te mueras. O sea que sería una mezcla de cosas primitivas, ¿no? Sí. Después hay cuestiones, por ejemplo, mi madre vive sola, tiene una señora que va ahora, empezó a tener una señora que va 2 horas a la tarde a acompañarla, pero por ejemplo mi tío, que tiene la misma edad que mi madre y que es el único familiar de mi padre vivo de esa generación, también tiene 87 y él vive en un geriátrico abierto, porque los hijos lo pusieron ahí y él está ahí. Qué sé yo, es muy difícil pensar si esas son soluciones que le hacen bien a la vida de esas personas o no. Porque eso lo deciden personas que no tienen la edad de mi tío ni de mi mamá, que por lo tanto no lo saben. Y Simón hace un estudio bastante grande de los geriátricos. Por ejemplo, en Holanda hay hasta pequeños pueblitos de gente jubilada. No te sabría decir, pero creo que es un problema la vejez para el capitalismo y para el mundo a lo largo de toda la historia. Porque la mayoría de las sociedades nunca supieron muy bien qué hacer con los viejos, salvo muy poquitas que Simón las cuenta,
qué sé yo, por ejemplo, en algún momento los romanos descubrieron que, o supusieron que los viejos eran los que más sabían, y entonces hicieron un senado con viejos que fue el que armó el imperio realmente, pero que después cuando tuvieron el imperio los borraron a los viejos y los generales eran muy jóvenes. Qué sé yo, es muy difícil. Por eso me interesa escribir también, porque no sé, es muy complejo el tema, muy complejo. Sí. Muy complejo el tema de la vejez, de ser viejo. Para cuando uno es... por ejemplo, tengo un caso que yo ya estoy viejo, según Simón, porque yo no tengo la edad jubilatoria en Argentina, pero el presidente que tenemos, ahora, no por mucho tiempo, pero que todavía tenemos, se le ocurrió hacer una cosa que es el retiro voluntario, para pagar menos sueldos y cosas. Y entonces yo hace casi 2 años que no trabajo. O sea que en el sentido estricto en que Simón marca la vejez, yo soy viejo hace 2 años, con lo cual la chica española tenía toda la razón del mundo. Sí. Nunca sé si contesto lo que me preguntan. Me quedo siempre con la duda de... Sí. ¿Vos sentís que te contesté lo que te preguntaba? Más o menos. Quizás preguntando o enfocándose solo en la vejez, mi pregunta también iba por el uso del espacio del cementerio. O sea, cómo esta Alemania Sí, amable sí. involucra el cementerio en la ciudad y tiene un café y la gente va a pasear, y cómo en América Latina el cementerio es un sector silencioso. Claro. No, y hay una resguardo. cosa muy, muy evidente. Por ejemplo, el cementerio de Helsinki en Finlandia está en el centro de la ciudad. Y la gente va a correr porque no tiene otro bosque en el centro de la ciudad para correr. En mi pueblo y en todos los pueblos, por ejemplo, la Chacarita quedó en el centro de Buenos Aires, pero cuando se organizó ese cementerio quedaba lejísimo. Y en mi pueblo, cuando yo era chico, que era un pueblo mucho más chico de lo que es ahora hay como una calle asfaltada hasta el cementerio, se llega, pero en mi tiempo no. En mi tiempo se decía, cuando qué sé yo, te portabas mal o que yo, alguien te quería decir algo, te decía, si te seguís portando así vas a terminar Rodríguez al fondo, que era la calle del cementerio. O sea que los muertos en realidad en Latinoamérica, salvo México, creo, en lo que yo conozco, el muerto se esconde. El muerto no se quiere ver, o sea, no queremos ver la muerte. Y los viejos también, sí. Es como bastante distinto. Sí. En México tiene una cosa rara que es que los cementerios son, ahora vengo de México y fui a varios de ahí, son muy coloridos y es cierto que no hay gente como en cualquiera de nuestros cementerios, pero cuando se hace la fiesta de los muertos son fiestas enormes y aunque no haya gente, a los que fui, todos tienen o flores o una botella vacía de tequila o de mezcal, o sea, como que hubo gente ahí en algún momento que estuvo con ese muerto ahí compartiendo. Que eso es distinto al resto, ¿no? De América, me parece, no sé. Aquí en Chile hay una ciudad al sur que se llama Talca, al sur de Santiago, que se llama Talca, y hace unos años atrás una familia comenzó a celebrar el Año Nuevo con los muertos, y ya se convirtió en una tradición, y mucha gente en Talca va a pasar el Año Nuevo al cementerio, y hasta hace poco se agregaron un show pirotécnico dentro del mismo cementerio para celebrar la llegada del Año Nuevo con los muertos, como una mezcla entre, claro, esa convivencia que hay en México y lo que ocurre acá en Chile, por si le interesa. No, porque hay otra cosa que interesa también de los muertos, es que, no sé, piense cada uno de ustedes, ¿qué sabe de la vida de su tatarabuelo? Y no pasó tanto tiempo, son 100 años y sabemos nada.
Yo, por ejemplo, ahora encontré, gracias a mi madre que estuvo revisando roperos, unas libretas de mi abuelo, el padre de ella, que yo no conocí porque murió antes que yo naciera, que era escultor, en la cual era escultor pero vivía de hacer soldaditos. Soldaditos, muñecas, con un engrudo, una especie de engrudo con papel. Entonces encontró mi madre todas las libretas donde él tiene todas esas cosas químicas de cómo hacer para hacer esos muñecos y los dibujos. Y entonces, para mí fue hermosísimo encontrarme con una persona por ahí, porque, bueno, soy escritor, me gusta leer, pero una libreta era una persona para mí, que yo desconocía, y es mi abuelo, no es, qué sé yo, un desconocido, ¿no? Y verle la letra y verle el entusiasmo con el cual él escribía y decía, bueno, ahora voy a hacer este soldado, este granadero de San Martín, y entonces lo dibujaba y lo iba creando. Qué sé yo, a mí me impresiona mucho eso, que finalmente la vida sea tan importante para cada uno de nosotros cuando estamos, pero que signifique tan poco, o sea, que somos animales lo sabemos todos, pero la muerte habla mucho más de la animalidad, de lo humano, que la vida, ¿no? La vida tiene muchas cosas que nos hace creer mucho más de lo que somos, como género, como especie, como seres. Y la muerte nos pone en el mismo lugar que cualquier animal. Cuando uno recorre el cementerio, yo ahora que estoy recorriendo cementerios, es muy difícil encontrar, cuando no es alguien famoso, una persona más allá de 1800 y pico. Muy difícil. ¿Por qué? Porque las tumbas o no se pagan, como yo cuento, cuestan, y no se pagan y se cambian por otras y qué sé yo qué. Entonces, bueno, es un tema. Que vos no tenés edad todavía para... Sí, yo tengo una novela que, no me acuerdo cuál novela es, pero empezaba así. Creo que se llama La Patria. Cuando yo me voy durante la dictadura, yo tenía 21 años, y bajo en Madrid del avión, yo digo, yo era eterno. Yo era tenía 21 años y había logrado irme de un país horrible. Y yo me bajé de esa escalinata, porque en ese tiempo había escalinata en aviones. Y para mí la vida, no había muerte posible, o sea, era todo vida. Y creo que eso es como la gran ilusión o la gran mentira que ha hecho que el ser humano haga tantas cosas, ¿no? Creerse inmortal, ¿no? Un poco. Creerse inmortal durante buena parte de su vida, hasta que hay un momento en el cual se empieza a sentir que es adulto y se da cuenta que es un animal. No sé, por ahí digo barbaridades que ustedes no piensan, ¿eh? Pero... Bueno, quería sumarme a los agradecimientos que hizo Federico Janmer a la Embajada Argentina. Siempre detrás de cada una de estas conferencias hay un grupo de personas y también instituciones que con su generosidad lo hacen posible. Así que nos sumamos a ese agradecimiento. Pero también quería pedirles, por favor, un aplauso a María José y también a Federico por esta conversación sostenida hoy. La verdad es que tiene razón Federico, esto es raro, pero es raro porque es un lujo haber tenido la oportunidad de participar de un libro en creación. Y los dejo invitados para el 1 y 2 de octubre. Vamos a estar llenos de actividades entonces. Viene Lori Moore, Philip Sands y una cantidad de escritores a propósito del Festival Filba con su... digamos, con el festival que se extiende más allá de la cordillera de los Andes, desde Buenos Aires hacia la ciudad de Santiago. Nos vemos entonces.